Medio siglo ha pasado de su partida y José Alfredo sigue siendo el rey. Y una reflexión sobre la tanatología ofrece la muestra del fotógrafo Gal de Cohen. Estos y más contenidos culturales en esta hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22, cerrando la semana por todo lo alto. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y arrancamos nuestros enlaces. Ya mañana inicia la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y el equipo de Noticias 22, Laura, ya está por allá. Efectivamente, en el Museo Cabañas, por allá está Karen Rivera. Mi querida Karen, platícanos cómo los recibe Guadalajara a unos minutos, ya prácticamente unas cuantas horas de que inicie la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto saludarte. Pues muy feliz yo de estar aquí ya en Guadalajara con el equipo de Noticias 22, preparándonos para llevarles lo mejor de la Feria Internacional del Libro en su edición 37. Y créanme que vienen sorpresas muy interesantes. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Buenas noches también a mi querida Laura Barrera. Y bueno, qué gusto saludarlos precisamente desde el Museo Cabañas, un recinto que comenzó a construirse a partir de 1805 y que bueno, es ya patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO desde 1997 y se visten, las paredes se visten, me acompañan aquí los murales de José Clemente Orozco, pero ¿qué les parece si comenzamos con un reportaje sobre cómo está la industria editorial actualmente, un reportaje que nos preparó mi compañero Óscar Cortés. Durante la pandemia, la industria editorial mexicana sufrió fuertes pérdidas. Tuvo una caída del 20% en su producción en el año 2020. A lo largo de la pandemia se estuvo apoyando a las librerías a que las que no tuvieran tienda en línea la pusieran. Estuvimos publicitando las tiendas en línea para que la gente comprara ahí. El trabajo con los autores se dio mucho también. Muchas editoriales estuvimos también haciendo eventos con los autores en línea. Los autores se portaron de maravilla. Estas acciones ayudaron para reactivar la producción. Luego ya nos fuimos recuperando a partir del 21, en el 22 también ya se nota más una recuperación, el 23 también, o sea, vamos poco a poco recuperándonos. Al principio se empezaron a recuperar más rápido las ventas que la producción porque teníamos inventario, pero ya se nota una recuperación. En el país se elaboran alrededor de 20,000 títulos y se venden más de 90 millones de ejemplares anuales. Yo creo que los de interés general probablemente son los que han recuperado más los de interés general. Novela, narrativa, cuento. En esas tendencias también se encuentran las editoriales independientes, quienes en lugar de buscar a los autores reconocidos de moda o populares, apuestan por obras innovadoras. Nos atrevemos a hacer planteamientos de obras que tienen que ver con la vida cotidiana, pero que son de alguna manera también disruptivas. Y eso ha hecho que tengamos un público que nos sigue un poco por la calidad. Actualmente, la industria editorial enfrenta dos retos principales. La primera es la piratería que se comparte a través de los archivos en formato PDF y la segunda es una crisis. En este momento el problema lo tenemos en editores educativos con el tema de la cancelación del programa de secundaria. Con todos estos temas sobre la mesa, llega una edición más de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por un lado, este gran encuentro entre profesionales del libro en donde podemos encontrarnos con todos nuestros aliados comerciales, con bibliotecarios, con libreros, con autores. Entonces, este gran encuentro que al mismo tiempo también es un escaparate muy interesante para dar a conocer las novedades. Y es un mercado para nosotros importantísimo y yo creo que para todos los editores independientes y poderosos. Noticias 22, Óscar Cortés.
Continuamos desde este bello espacio, el Museo Cabañas, y ahora me acompaña Susana Chávez. Ella es la directora general de este recinto. Susana, muchas gracias por recibirnos, por brindarnos la oportunidad de hacer desde aquí nuestro primer enlace con la Ciudad de México. Y bueno, platícanos un poco sobre lo que puede visitar la gente que venga, no nada más a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino pues a Guadalajara en sí. ¿Qué hay en el Hospicio Cabañas en este momento? Claro, bueno, tenemos el emblemático Capilla Sixtina de México, como le llamo yo, donde estamos, la Capilla Mayor, que tenemos los 57 frescos de José Clemente Orozco, que son la joya del lugar. Pero bueno, estamos en un edificio que tiene más de 200 años de historia, hospicio en un inicio, Casa de la Misericordia, hasta 1980, que los niños fueron trasladados a otro lugar, y es un edificio patrimonio de la humanidad desde 1997, de estilo neoclásico, con 23 patios, muy hermoso de recorrer. Y además tenemos un gran número de exposiciones que podrán visitar quienes vienen a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No deben de perderse Mosaico, Código Itálico de un Arte Atemporal, justo la exposición del programa cultural del invitado de honor de la FIL, la Unión Europea. Susana, algo que me llama mucho la atención es que este espacio es reconocido sobre todo por su arquitectura diseñada por Manuel Tozá, y son 106 cuartos, 23 patios, un recinto de verdad impresionante. Háblanos un poco sobre esta estructura. Claro, es un edificio, como lo decía, de arquitectura neoclásica, es completamente simétrico, parece un laberinto porque son 26 hectáreas las que tenemos aquí, pero una vez que conoces un espacio, es igual del otro lado, ¿no? Y como dice, son 106 cuartos, más de 76 pasillos, 23 patios, y todo está consagrado a exposiciones temporales, ¿no? Y también tenemos un acervo de José Clemente Orozco, de bocetos de José Clemente Orozco, de Matías Geritz, la colección del pueblo de Jalisco, y un sinnúmero de actividades que hacemos en relación a nuestro programa de exposiciones, y un cine, el Cine Cabañas, que está dedicado al cine independiente. Susana, pues bueno, ahí está la invitación. Muchas gracias por tu tiempo, y para quienes visitan Guadalajara en esta fecha en estas fechas de la Feria Internacional del Libro, pues por supuesto que aquí tienen más opciones y Mosaico. Más adelante les vamos a dar toda la información. Mientras tanto, gracias Susana, los dejamos con una entrevista con Dacia Maraini. Ella es una escritora italiana, una de las voces europeas más reconocidas, que también viene a esta Feria del Libro. Pasaron 5 años desde su última visita a México. Dacia Maraini, la autora italiana más traducida de nuestra actualidad, regresa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encabezando la delegación de su país y con la intención de mostrar el estrecho lazo que sostiene con la literatura de América Latina. No, la letteratura latinoamericana secondo me ha introdotto una forza visionaria e anche fiabesca. E questo noi abbiamo forse in Europa più una letteratura, soprattutto quella anglosassone, ma anche quella italiana, più realistica. Quindi questo scambio secondo me è stato molto importante. La escritora de 87 años tiene presente el trabajo de destacadas plumas de nuestro idioma como Elena Poniatowska o Laura Esquivel, y a su vez encontró su admiración por la obra de Sor Juana al traducirla. Ella presentará su nuevo libro Mirada al Nuevo Mundo, donde hablará sobre sus encuentros con autores latinoamericanos. Durante su visita a la FIL, entablará una conversación con Guadalupe Nettel para inaugurar el Salón Carlos Fuentes y recibirá de manos de Silvia Lemus la medalla que también lleva el nombre del autor de Aura. Fuentes l'ho conosciuto, veniva spesso in Italia, in Europa, era una persona molto riflessiva, ma anche spiritosa, ironica, e aveva sempre uno sguardo acuto, preciso, tagliente sulla realtà. Diceva delle cose giuste, e secondo me le parole degli scrittori, quando sono sincere, influiscono sull'opinione pública. Su voz, cultivada desde pequeña en el seno de una familia de ávidos lectores y escritores en Fiesole, Italia, es ahora una de las más potentes de la literatura moderna y a su vez de los movimientos feministas alrededor del mundo. Desde su pluma ha cuestionado enérgicamente la desigualdad de género.
Io credo che bisogna combatterla insieme, uomini e donne insieme. Se si crede nella differenza fra uomo e donna in senso biologico, si fa del razzismo. Perché la differenza non è biologica, è culturale. Io insisto su questo perché molti dicono le donne sono più materne, le donne sono più sentimentali, più buone. Effettivamente sono meno guerresche, più gentili, più moderate. Però non è un prodotto biologico, non viene dal ventre, viene dalla storia. Dacia Maraini no considera que la literatura pueda cambiar al mundo, pero sí que debe hacernos reflexionar en tiempos de guerra como los que se viven. Nunca se ha limitado a explorar su imaginario a través de la novela y el ensayo nada más. Su creatividad como escritora le permite transitar incluso por la pantalla grande en calidad de guionista. A ella no le asusta la tecnología y no cree que la inteligencia artificial sea una amenaza para la creatividad del individuo. La tecnologia in sé non è né male né bene, bisogna saperla usare. Ci deve essere dietro un controllo e un'intelligenza. In quanto all'intelligenza artificiale, io credo che esiste, è importante, andrà avanti sempre di più, ma credo che non raggiungerà mai la creatività. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El cambio climático, la problemática del agua, el estrés hídrico, la muerte en México y los procesos históricos que han marcado la vida de este país son algunos de los temas que enmarcan los libros de la Universidad Autónoma Metropolitana que nos invita a leer desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Casa Abierta al Tiempo celebrará 5 décadas de historia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Con el lema Medio siglo de páginas en movimiento, la Universidad Autónoma Metropolitana se presentará en el encuentro de letras con una oferta que incluirá 1.300 títulos. Llevamos más de 150 novedades editoriales que abarcan diferentes temáticas, desde las ciencias hasta las ciencias duras, digamos, hasta las ciencias sociales y las humanidades, y también libros de creación literaria, de difusión cultural. Títulos como Viva el mole de guajolote, Nuevos asedios al estridentismo, del doctor Evodio Escalante, Vamos a jugar a Londres, la escena oscura del rock mexicano al sur del DF en los 80, de José Hernández, Camino a la fosa común, una serie de crónicas relacionadas con la muerte del periodista Memo Bautista, y la colección Molinos de Viento, que impulsa la edición hecha por mujeres y sus estudios en la historia del libro en Iberoamérica, serán algunas de las publicaciones que la casa editorial de la UAM compartirá con el público de la FIL. Pues un programa que esté en consonancia con la incidencia social que históricamente la universidad ha jugado desde la docencia, la investigación y la difusión cultural. Entonces, temáticas en torno a las problemáticas más urgentes. Serán 62 las novedades que se presentarán en relación al arte, la sostenibilidad ambiental, las políticas culturales, el feminismo y el tema del agua en el país, y que podrán conocerse del 25 de noviembre al 3 de diciembre en el stand de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicado en el pasillo I-11 de la Expo Guadalajara. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues aquí algunas de las propuestas editoriales que podremos disfrutar en esta feria. Por supuesto que nosotros los invitamos a seguirnos el próximo lunes, porque les llevaremos lo más detallado del fin de semana, la inauguración, la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances a Coral Bracho, por supuesto que algunos homenajes también a Raúl Padilla, por ejemplo. Así que los esperamos en puntito de las 8 de la noche el próximo lunes, y con estas bellas imágenes de mi querido Javier Contreras, camarógrafo que nos acompaña en esta ocasión. Laura, Rafael, ¿qué les parece este primer inicio desde la Feria del Libro de Guadalajara? Fascinante, Karen, y además siempre visitar el Museo Cabañas es una experiencia que vale la pena, y les deseamos muy feliz cobertura y nos vemos el lunes para tener los pormenores ya del arranque de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Buenas noches, Karen.
Muchas gracias, Rafael, muy buenas noches, y no es por molestarlos, ¿verdad? Pero voy por una torta ahogada. Ya va. Que pasen un excelente fin de semana. Y un tequila a nuestra salud. Un tequilita, Karen, para calentar. Porque además, aquí está haciendo mucho frío. Eso no quería mencionarlo, pero está bien. Eso no va a faltar seguro. Buena cobertura, Karen, muchas gracias. Y nosotros continuamos con información que se ha llevado a cabo en estos días también en la Ciudad de México, Laura. Sí, porque ayer se vivió el sueño en el Auditorio Nacional. Luego de 2 semanas de trabajos intensivos que requirieron el esfuerzo y dedicación de más de 2,000 niñas, niños y jóvenes de todo el país, anoche se celebró la 4ª edición del magno evento Tengo un sueño en el Auditorio Nacional. Pasadas las 7 de la noche y cuando ya no cabía ni un alma más en el Coloso de Reforma, 2 jóvenes semillitas tomaron el micrófono para expresar, a nombre de todos sus compañeros, la transformación que sus vidas han experimentado desde que forman parte de los espacios de formación artística y comunitaria conocidos como semilleros creativos. En lugar de portar un arma o hacer violencia, podemos portar un pincel, partituras, un atril o algún instrumento. Ser parte de Semilleros Creativos ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida. Con nada más que decir y con toda la emoción de mi corazón, gracias, gracias, gracias. Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, celebró la presencia en el escenario de los integrantes de los distintos semilleros creativos de Guerrero, quienes, a pesar de haber perdido gran parte de su patrimonio, quisieron ser partícipes de Tengo un Sueño 2023. Así también enfatizó que este año únicamente 40 de las más de 700 niñas, niños y jóvenes que protagonizaron el espectáculo lo habían hecho en ediciones anteriores. Vivimos en una potencia cultural, pero los semilleros creativos están haciendo que esta palabra, esta sensación, esta fuerza que es la cultura, germine y tenga fuerza en aquellos lugares en donde no había llegado una política pública. Durante las más de 2 horas y media que duró el evento, se montaron 17 cuadros escénicos que combinaron distintas disciplinas, como la interpretación de la suite de jazz número 2 de Dmitri Shostakovich, que mostró simultáneamente el talento de la Banda Nacional Comunitaria y el Semillero Nacional de Circo, y la lectura musicalizada del Manifiesto por la Paz, escrito en 9 lenguas originarias de nuestro país. Uno de los actos estelares y más aplaudidos por el público fue el homenaje musical que se le rindió a José Alfredo Jiménez en el 50 aniversario de su deceso. El evento concluyó con el estreno de la obra El Poder de la Cultura, escrita por el Semillero Creativo de Radio de Guadalupe, Zacatecas. Es importante recordar que esta 4ª edición de Tengo un Sueño estuvo dedicada al estado de Guerrero, pues todo lo recaudado será destinado a apoyar a cerca de 300 familias de niñas, niños, jóvenes y docentes de los semilleros creativos de Guerrero afectadas por el huracán Otis. ¡Que vivan los semilleros creativos! ¡Larga vida a los semilleros creativos! Noticias 22, César H. Meléndez. Plata de Tasco, la isla de Iztapa. En su obra no solo se plasma un estilo innovador y de vanguardia. También es reflejo de la sociedad y el pensamiento de su época. El famoso pintor y muralista Diego Rivera murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Sus murales destacan en edificios del Centro Histórico, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, así como en Cuernavaca, Acapulco, Buenos Aires, San Francisco, Detroit y Nueva York. Recorrió Madrid, París e Italia, y en su regreso a México, se sintió identificado con los ideales revolucionarios mexicanos y emprendió su proyecto de pintar la historia de su pueblo desde la época precolombina hasta la Revolución. Su primer mural importante lleva por nombre La Creación, en donde quiso plasmar la idea del origen de los mexicanos, y en él se observa a un hombre surgiendo del árbol de la vida. Diego Rivera ha sido considerado el artista portavoz de los oprimidos, de los indígenas y también el gran ilustrador de la historia de México.
convirtiendo sus obras en el símbolo de una nación. Uno de los tantos homenajes que recibió de manera póstuma es el billete con denominación de 500 pesos y con la imagen de Frida Kahlo al reverso. El pintor mexicano donó la Casa Museo a Nahuacalli, donde se conservan sus colecciones de arte precolombino, y su casa en Ciudad de México, convertida en el Museo Estudio Diego Rivera, que alberga obras y dibujos del artista, así como su colección de arte popular. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Autoridades de México y Alemania suman esfuerzos para restituir el patrimonio cultural. Muy probablemente la primera restitución que hace un museo alemán a nuestro país. Eso me parece que es motivo de orgullo. México repatriará 75 piezas arqueológicas que fueron entregadas por las autoridades alemanas. Son 75 piezas que tenía el Museo Schlosses Alder y una que la aduana de Leipzig recuperó en un tránsito, y es resultado de un esfuerzo liderado por David Esquivel. Esas piezas que fueron gestionadas ante el Museo de la ciudad de Salzgitter, que está en el estado de Baja Sajonia. Son unas piezas que se encontró un perforador petrolero llamado Peters en 1900 para regalárselas al primer director del museo, que hoy está regresando esas piezas. Son figurillas antropomorfas, malacates, uno de ellos incluso pintado con chapopote, lo que nos habla del manejo de la materialidad en las piezas. Son fragmentos de figuras zoomorfas, tejos, sellos, orejeras, vasijas de vertedera, un soporte cónico de vasija de hueco, y todos estos bienes arqueológicos provienen de diversas regiones, ¿no? Desde la costa del Golfo de México, de estilo huasteco, hasta que fueron realizados durante los periodos clásicos y posclásicos. Este rescate se logró gracias al trabajo conjunto entre autoridades alemanas y mexicanas. Estamos haciendo dos tipos de esfuerzos. Uno es el jurídico, donde buscamos hacer valer el derecho de restitución, combatir el tráfico ilegal de este tipo de piezas. El hashtag es "Mi patrimonio no se vende". Y un segundo esfuerzo, que es un esfuerzo de concientización voluntario. Porque hay que comprender que esos objetos solamente adquieren un valor mayor cuando están en su contexto de origen. La verdadera restitución no es finalmente a México como país, sino a los pueblos originarios en México, que son la fuente verdadera y para los que tiene este otro tipo de valor cultural e histórico. Noticias 22, Óscar Cortés. Y el pasado no deja de sorprendernos. Apenas hoy encontraron en el bosque de Chapultepec vestigios de más de 3,000 años de antigüedad, con unas fosas también de sepulturas y pedazos de piezas prehispánicas que nos dan cuenta de esta historia, y que entonces, como vemos ahora, llegaron a Alemania y ya están de vuelta en nuestro país. Y cambiamos de tema porque a 50 años de su partida, con esta muestra confirmamos por qué él sigue siendo el rey. Durante cerca de 25 años de carrera, José Alfredo Jiménez grabó más de 300 canciones y dejó por escrito la letra de otras 50. Más allá de su vastedad y belleza, el legado musical y lírico del cantautor guanajuatense es incalculable. Sus creaciones están grabadas profundamente en nuestro inconsciente colectivo y han sido parte importante de la educación sentimental de varias generaciones. Por esto y más, es posible afirmar que a medio siglo de su partida, José Alfredo Jiménez sigue siendo el rey. Siento que es tan importante el legado que nos dio, es tan nuestro, tan de México, que creo que los jóvenes también deben identificarse con estas letras, con estas canciones que forman parte de nuestra cultura y que además nos han dado identidad frente al mundo. La tarde de ayer,
en el marco del 50 aniversario luctuoso del compositor, se inauguró en Los Pinos una exposición conformada por decenas de artículos de la colección privada de la familia Jiménez Gálvez y otras piezas provenientes de la Casa Museo José Alfredo Jiménez. Una invitación a asomarnos al universo personal del rey de la canción ranchera a través de cartas, cancioneros, discos originales, indumentarias utilizadas por la leyenda como su traje de charro y su inconfundible zarape, obras plásticas inspiradas en sus canciones, así como una nutrida selección de fotografías familiares. Un poquito la familia, su vida en el cine, su vida como cantante, como intérprete, como compositor y algunos objetos que nos permitirán entrar un poco dentro de esa parte que es como más personal y más íntima. Si nos deja, haremos con las nubes de su pelo. La muestra forma parte del homenaje nacional a José Alfredo Jiménez, que durante la segunda mitad del año ha hecho posible la celebración de unas 80 actividades alrededor de su figura. La Secretaría de Cultura Federal nos abrió las puertas completamente y hemos hecho muchos eventos alrededor, empezando con el concierto que se hizo en Bellas Artes a principios del mes de septiembre. La exposición conmemorativa titulada "Pero sigo siendo el rey José Alfredo Jiménez" podrá visitarse hasta el 10 de marzo del próximo año en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos. Noticias 22, César H. Meléndez. Canal 22 se une a la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género. A partir de mañana, durante 16 días justamente, la televisora va a programar cine y música que busca sensibilizar a la audiencia sobre la violencia que padecen mujeres y niñas por razón de su género y la necesidad de prevenirla y erradicarla. En Noticias 22 también nos sumamos a la causa. La agresión hacia mujeres y niñas persiste como una de las transgresiones más ampliamente difundidas y comunes de los derechos humanos a nivel mundial. Se estima que alrededor de 736 millones de mujeres, casi una de cada 3, han experimentado violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. Desde el 2008, como cada año, el Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer comenzó con la campaña Únete de la ONU. Se trata de 16 días de activismo que inicia el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El objetivo principal es prevenir el retroceso de los derechos de las mujeres y lograr un mundo libre de violencia de género. La campaña profundiza en aspectos claves como datos, estrategias de prevención e inversión para hacer conciencia sobre este problema. A pesar de las estrategias para prevenir la agresión hacia las mujeres, la cifra sigue aumentando. Y es por esta razón que la ONU también proclamó el día 25 de cada mes como el Día Naranja, bajo la convicción de consignar y erradicar este flagelo social que afecta a todos y todas por igual. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Por primera ocasión, las obras ganadoras de este certamen cruzarán los océanos. Hasta esta tercera edición del concurso iberoamericano de cuento y novela Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor han participado más de 2.000 escritores de 10 países. Los premios dan cuenta del lenguaje vivo, de sus cambios y limitaciones, de sus enriquecimientos, de lo que nos preocupa, nos gusta y nos da miedo. También de esa ola de voces femeninas que nos están mostrando día con día un mundo que no habíamos visto y a veces ni siquiera vislumbrado, de unas realidades que a veces también cuesta trabajo imaginar. El ganador de la categoría de novela fue José Terradas con Sic, el suplantador. El suplantador es un hombre con doble identidad. Un hombre que se siente, es una novela, un thriller, que es una novela que habla de un hombre con doble identidad. Un hombre que no bipolar, sino que él mismo tiene a alguien que lo suplanta. Y él es él mismo. Eso es lo que es bien interesante. Uno mismo, ¿no? Cómo se echa a perder la vida a uno mismo o cómo se gana a uno mismo cuando se apoya o cuando se apoya. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de los seres humanos. Siempre tenemos un lado bueno y un lado malo.
En Cuentos se escogió una gran variedad de temas y estilos, algunos de ellos son Cáscara de papa de Rafael Torres, Brillos en los ojos de Ares Najim Mejía y El oficio de arder de Esther Montserrat, por mencionar solo algunos. Siempre estás en la luna cuando te hablo, es una frase de Elena Poniatowska. Entonces, es un homenaje a Elena Poniatowska y estamos muy contentos porque hay diferentes cuentos, hay hombres, mujeres de diferentes temas, ¿no? Y creemos que todos los cuentos valen la pena. La antología de cuentos Siempre estás en la luna cuando te hablo y la novela Sic el suplantador de José Terradas se presentarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este sábado 25 de noviembre a las 18 horas en el Salón E del Área Internacional, además de que los libros serán distribuidos en España y México. Noticias 22, Alberto Aranda. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. ¿Quieres conocer animales como camaleones, tarántulas y ajolotes? Entonces puedes visitar Animalia este 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Con solo 50 pesos podrás maravillarte de una gran cantidad de flora y fauna exótica. Prepárate, porque más de 50 bandas darán conciertos gratuitos. Desde Comisario Pantera, Los de Abajo, Todos los Muertos y hasta Zona Rica estarán presentándose en diferentes puntos de la ciudad entre el 25 y 26 de noviembre y el 2 y 3 de diciembre. Consulta la página de Injuve para saber dónde y cuándo estará tu banda favorita. Prepara tus pasos de baile y alístate para este evento cultural en honor a Diego Rivera, que estará acompañado de la Sonora Dinamita. El 10 de diciembre ve al Museo Anahuacalli porque desde las 11 de la mañana tendrán talleres y actividades, pero eso sí, tienes que hacer un registro previo para poder escuchar gratis Que Bello o 1000 horas. Pero si lo tuyo es más de planes románticos, puedes ir a las islas de Ciudad Universitaria este 25 de noviembre y contemplar junto con tu persona favorita las estrellas. Habrá talleres, conferencias, teatro, música y danza, pero la Noche de las Estrellas promete revelar secretos de la Vía Láctea que se podrá observar desde diversos telescopios. Esto fue todo por la cartelera de esta semana. Adiós. Después de una pausa, cine, ciencia, fotografía. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. La excelencia en la investigación histórica es reconocida. Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Cinerma La Trayectoria en Investigación Histórica 2023 en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Con estos galardones, de gran prestigio entre la comunidad académica del país, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México busca enaltecer el trabajo de quienes han dedicado su vida profesional al conocimiento de nuestro pasado. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, es un honor realizar esta ceremonia en la que se entregan los premios INERM 2023 a destacadas y destacados investigadores que se han distinguido por su contribución al conocimiento, a la investigación y a la difusión de la historia. Durante el acto, fueron galardonados 6 sobresalientes investigadores en los rubros de rescate de las fuentes para la historia de México, investigación de historia política, historia social, cultural y de género, e historia de la educación en México durante los siglos XIX y XX. Los premiados fueron Olivia Joana Galson Avent, Carlos Marichal Salinas, Pilar Gonzalvo Aispuru, Oresta López Pérez, Susana Ruth Quintanilla Osorio y Belinda Inés Arteaga Castillo. En este marco, se realizó también la entrega de premios en Investigación Histórica 2023 que se otorgan a jóvenes recién egresados de maestría y doctorado que han concluido sus estudios con meritorios trabajos de investigación. Estamos seguros de que este reconocimiento será un aliciente para impulsar la carrera académica de estas jóvenes promesas y les reiteramos el compromiso del INERM para que estos trabajos ganadores sean publicados por el Instituto en el formato de libro electrónico.
Ahora conozcamos por qué se dice que la cultura laboral sueca es envidiable. Existe un país en donde muchos empleadores ofrecen a sus trabajadores un subsidio de bienestar para que paguen sus necesidades de salud física o mental, como paseos a caballo, programas para dejar de fumar, membresías de gimnasios, clases de yoga o pases para esquiar. Incluso, algunas empresas ofrecen 60 minutos a la semana para que los empleados cuiden su bienestar durante las horas de trabajo. ¿Sabe cuál es este país ideal para trabajar? Es Suecia, y de acuerdo con The Guardian, estas envidiables prácticas laborales incluyen la tradición del fika, que consiste en alejarse de los escritorios para compartir café, pastelillos y galletas con los colegas. A diferencia de otros países donde los trabajadores hacen de manera individual el coffee break o a veces en grupos de 2 o 3 personas, en este país escandinavo, el fika break es un descanso colectivo de 15 a 20 minutos en el que se pausan las actividades laborales y no se habla de trabajo, sino de otras cosas. Hay evidencia de que tomar descansos regulares es clave para aumentar la productividad y, según la OCDE, solo el 1% de los empleados suecos trabajan horas extras, pero eso no los hace menos productivos que otros países. Los suecos valoran el equilibrio entre la vida laboral y personal y, a menos que el trabajo lo requiera, evitarán que los compromisos profesionales se filtren en sus vidas personales. La mayoría de los empleadores también ofrecen horarios de trabajo flexibles y, como los empleados hacen lo que deben hacer, se confía en ellos y no se les molesta por la manera en que lo hacen. Así es que, en Suecia, es completamente normal que todas las oficinas queden totalmente vacías a las 5 p.m. la mayoría de los días, y por lo tanto, el trabajo es más eficiente y más agradable. Y en cuanto a las vacaciones, el periodo mínimo para empleados de tiempo completo es de 25 días al año. El estándar del Reino Unido y la Unión Europea es de 20 días, más 9 días festivos adicionales, lo que eleva el total a 34 días. De ahí que sea normal que, todo julio, las oficinas estén cerradas. Y por si fuera poco, los empleados suecos reciben 12% adicional de su salario bruto, más el 0.43% de su salario mensual, cada vez que toman vacaciones anuales. La licencia parental remunerada es de 480 días y el Estado asegura el cuidado de los niños pagando 80% del salario de los padres hasta los 12 años. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Ahorita en Suecia son como las 4 de la tarde. Si alguien nos está viendo y hay una vacante, avísenos dónde enviamos el currículum. La escena trágica se recrea desde la mirada del siglo XXI. ¿Qué está pasando? A 110 años de distancia del suceso histórico conocido como la Decena Trágica, este viernes tendrá su estreno un cortometraje inspirado en esos 10 días que cambiaron el curso de la Revolución Mexicana. Se trata de Sublevado, el primer trabajo profesional del joven cineasta Roberto Cortés, cuyo amor por la historia solo es equiparable a su pasión por contarla. Yo decidí estudiar cine para poder contar la historia de la humanidad en general a través del cine. Contrario a la tendencia de representar a las grandes figuras políticas y militares de la historia, Sublevado se enfoca en aquellas personas que, sin deberla ni temerla, se vieron atrapadas en un evento histórico. Una familia que un buen día despertó con la noticia de que una cruenta guerra se estaba librando tras las paredes de su casa. Muy pocas veces le damos importancia a el pueblo llano, a los civiles, a los soldados rasos, que fueron los que realmente hicieron posible la historia. Entonces, yo decidí contar en este corto la perspectiva de los civiles en la Decena Trágica. El cortometraje pudo realizarse gracias a la colaboración y apoyo de distintas instancias del sector civil y público, como la Asociación Culturalmente Responsable y el Gobierno de la Ciudad de México a través del Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico, que fungieron como los padrinos del proyecto. Apoyando recursos, apoyando conocimientos, apoyando con locaciones. Ellos nos proporcionaron nuestra locación, que fue la Casa Rivas Mercado, que vivió la Decena Trágica en su momento. La producción fue enteramente en la Casa Rivas Mercado. Fueron 5 días de trabajo monumental y colosal.
Sublevado se proyectará en el Faro Cosmos, en el Congreso de la Ciudad de México, en el Fideicomiso del Centro Histórico y en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. En la exposición Tiburones, una aventura inmersiva, creada por Zoo Aventuras y Sensea, podrás encontrar datos curiosos sobre este ser marino. Los tiburones se consideran, o al menos esta etiqueta, de que son bastante agresivos. Sin embargo, es más probable a que te caiga un coco en la cabeza que te ataque un tiburón, ya que a ellos como tal no les gusta la carne humana. Así que un claro ejemplo es el tiburón ballena, que es muy amigable. Tienen una relación entre las mariposas, los reptiles, que es que estos animales también tienen escamas. A esta parte de la escama se les dice dentículos. Así que si los acaricias desde la parte del morro, que es la parte del hocico, técnicamente bien dicho morro, hacia la parte de atrás se siente suavecito. Y cuando lo haces al revés ya se siente rasposo. Dentro de esta gran gama de tiburones es más de 400 especies. La más conocida y la más famosa que ha salido en películas es el tiburón blanco. La UNAM abre una ventana al universo cuántico. La Universidad Nacional Autónoma de México ha puesto en marcha la computación cuántica superando la fase teórica. La Facultad de Ingeniería ha adquirido las primeras 2 computadoras cuánticas portátiles que ya están operativas. Con esta adquisición, la UNAM se convierte en la primera institución de América Latina en contar con esta tecnología, marcando el inicio de una nueva era. Según el director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, esta avanzada tecnología permitirá mejorar las actividades docentes, especialmente en el ámbito de la ingeniería eléctrica y computación. Estas computadoras cuánticas portátiles, en apariencia similares a impresoras con escáner, ofrecen a los estudiantes más recursos para insertarse en el campo laboral y mejorar sus investigaciones a nivel de licenciatura y posgrado. Para Noticias 22, Nicole Rubio. China se suma a los fandangos por la lectura. El próximo Fandango por la Lectura tendrá sede en Mazatlán, Sinaloa, y se llevará a cabo el próximo martes 28 de noviembre en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés a las 11 horas. En esta ocasión, el país invitado será China y la primera intervención cultural del día estará a cargo de Santiago Ruiz, seguido del mensaje de apertura de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El evento finalizará con la presentación del Ballet Folclórico de Mazatlán. Los Fandangos por la Lectura son eventos culturales que van visitando diferentes estados de la República Mexicana, invitando a países hermanos, y se realizan lecturas en voz alta, talleres y música, con el propósito de resaltar la producción literaria de México. Para Noticias 22, Ileana Luna. Entre desasosiegos y cartas de amor, este autor supo adoptar diversos rostros. El escribir a través de un seudónimo se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero el encarnar completamente otra personalidad e identidad fue una noción que adoptó Fernando Pessoa, traductor y poeta portugués. Fue una de las figuras literarias más importantes del siglo XX, pero para hablar de él es necesario mencionar algunos de sus 136 heterónimos o personalidades literarias, muchos de los cuales lo acompañaron hasta su muerte. Por ejemplo, Alberto Caeiro nació en 1889, un año después de Pessoa, y murió en 1915. Fue considerado el maestro de los heterónimos. Interesado por la poesía pastoril, fue el único que no escribió en prosa. Si después de que yo muera quieren escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Solo tiene 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre lo uno y lo otro, todos los días fueron míos. Por su parte, Ricardo Reis nació en 1887. Simbolizaba la herencia clásica de la literatura occidental. Nada, salvo el instante, me conoce. Mi recuerdo mismo es nada, y siento que quien soy y los que fui son sueños diferentes. Por último, Álvaro Campos, quien nació en el año 1890, contó con la poesía más intensa y variada.
se encontraba navegando entre los dos extremos, el sentir todo y el no sentir nada. Estuvo inclinado por las ideas futuristas y cuestionamientos sobre su identidad. Pasado mañana sí, pero solo pasado mañana. Mañana se me irá el día en pensar en pasado mañana, y así será posible. Pero hoy no. No, hoy nada. Hoy no puedo. Pessoa creó poetas, porque sí, todos eran personas completamente distintas a quienes les otorgó biografías, horóscopos y sus propias posturas ante la vida. Para sí mismo, también elaboraba versos en torno a sus intereses, como la dualidad entre razón y la vida, que se pueden ver en poemas escritos en portugués, inglés y francés, además de en obras como Fausto, Cuadras y Mensaje, esta última la única que publicó en portugués estando con vida. Por eso escribo lejos de lo que me rodea, libre de titubeos, serio, aunque no lo vea. Sentir, sienta quien lea. Aunque en realidad no se sabe si en algún momento se pudo apreciar su verdadero yo, o si todo el tiempo viajaba entre un heterónimo y otro, escribiendo sobre todo y nada, muriendo solo, pero al mismo tiempo acompañado de sus amigos poetas. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Volvamos la mirada a la primera mitad del siglo XX y descubramos por qué el caballo se bajó del muro. La creación de 15 artistas contemporáneos entra en diálogo con los murales de la Sala de Arte Público Siqueiros. La revolución se bajó del caballo y el caballo del muro es la exposición curada por Julio García Murillo y Natalia de la Rosa. Artistas que sobre todo toman el muralismo como forma de reflexión sin necesidad de hacer murales. Y eso es algo que vamos a poder ver en la sala, en el sentido de poder ver diálogos, por ejemplo, con las dimensiones tecnológicas, el uso de materiales, la pregunta por la representación, las críticas mismas al indigenismo que Siqueiros estableció en su práctica. La muestra forma parte de una investigación sobre el muralismo postrevolucionario y su vínculo con elementos históricos, gráficos, económicos y políticos. Algunos de los artistas que muestran su trabajo son Arjat Alejandro, Citlali del Río, Daniel Aguilar Rubalcaba y Frieda Toranzo. Una cosa muy importante es que pensamos que estas prácticas no piensan el muralismo desde un argumento como de continuidades de luchas estéticas ligadas a lo político, pensado como lo macropolítico y en ese sentido como lo nacionalista, pero tampoco la niegan completamente. Entonces, lo que vamos a ver en la exhibición sí va a ser una paleta muy, muy diversa. La muestra exhibe un diálogo y una tensión entre el muralismo tradicional y los denominados nuevos muralismos, con sus temáticas y materiales contemporáneos. Por otro lado, también nos desplegamos hacia iconologías e iconografías que plantean una ruptura con entendidos contemporáneos sobre las formas de posicionarnos en términos de género. Hay muchas alusiones, por ejemplo, a marcas o usos materiales que también le dan la vuelta a partir de una transgresión gay, lésbico y queer. Y eso es algo que también atraviesa la exhibición. La exposición La Revolución se bajó del caballo y el caballo del muro permanecerá en la Sala de Arte Público Siqueiros hasta el 31 de marzo de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Se cumplen 32 años de la partida de Freddie Mercury, vocalista, líder de la banda Queen, un hombre que dejó una gran huella por su voz poderosa, potente y por sus efectos teatrales en las presentaciones que hacían en los conciertos. Un registro vocal verdaderamente impresionante de prácticamente 3 octavas. Y una sensibilidad para componer extraordinaria y unas sesiones de grabación que para entonces eran innovadoras y transgresoras, porque se metían al estudio de grabación y a ver qué pasaba, con resultados verdaderamente extraordinarios que muchas veces, por supuesto, se replicaban en sus conciertos en vivo, que afortunadamente hay testimonios grabados de los mismos en festivales muy importantes y temas emblemáticos donde Freddie Mercury puso su sello y lo convirtió en una leyenda. Y sigue viva esa leyenda. Y bueno, adaptaciones de su vida hay muchísimas, hay que verlo en el cine, pero